El amanecer del cambio. El sol se filtraba por las cortinas de mi habitación. Era un sábado por la mañana, uno de esos días en que el mundo parece moverse más lento, cuando el silencio se mezcla con los sonidos lejanos de la ciudad despertando. Estaba sentado en el borde de mi cama, con un libro abierto sobre las rodillas. No recuerdo qué página era, ni de qué trataba exactamente, pero sí recuerdo algo. Ese instante, esa sensación de estar suspendido entre lo que fui y lo que estaba a punto de ser. Soy joven, lo suficiente como para tener sueños, pero lo bastante adulto como para saber que los sueños no se cumplen solos. En ese momento, lo entendí con una claridad que dolía. Miré alrededor de mi cuarto, las paredes con las que había crecido, los objetos acumulados que contaban mi historia, las fotografías de momentos que ya no volverían. Todo tenía un peso simbólico que nunca antes había notado. Y entonces me di cuenta de que la rutina me había robado algo, la capacidad de sorprenderme. Durante años había vivido en automático. Despertar, trabajar, estudiar, cumplir, sobrevivir. Como si todo lo que hiciera fuera solo una preparación para algo que nunca llegaba. Había aprendido a funcionar, no a vivir. Y mientras el sol entraba lentamente por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire, supe que no quería seguir igual. Tomé aire. No fue una respiración cualquiera, sino una de esas que parecen cargar con todo el peso del pasado. Recordé mis errores, mis miedos, las veces que elegí callar, las oportunidades que dejé pasar porque no me sentía preparado. Y entendí que el problema nunca fue la falta de tiempo, ni la falta de suerte. Era la falta de decisión. Decidir cambiar no es algo mágico. No se siente como una iluminación divina. Se siente más bien como pararse frente a un espejo y admitir que uno mismo ha sido su peor enemigo. Esa mañana lo hice. Me vi a los ojos y me pregunté, ¿hasta cuándo vas a seguir postergando tu vida? No supe responderme, pero supe que, si no cambiaba ese día, no lo haría nunca. Me puse los zapatos, salí sin rumbo y comencé a caminar. El viento fresco de la mañana golpeaba mi cara, y por primera vez en mucho tiempo me sentí presente. Las calles, las personas, los árboles, todo tenía una intensidad nueva. Era como si el mundo siempre hubiese estado ahí, esperándome para que lo viera de verdad. Pasé frente a una cafetería que solía frecuentar con amigos. Recordé las risas, las conversaciones sobre planes que nunca cumplimos. Cada recuerdo era un espejo. Cada paso, una confesión silenciosa. Porque entendí que la vida no cambia cuando cambian las circunstancias, sino cuando cambiamos la forma en que las enfrentamos. A veces creemos que el crecimiento es esa recompensa, que debemos esperar el momento perfecto, la señal divina, la oportunidad justa. Pero la verdad es que el crecimiento llega cuando duele, cuando uno se cansa de justificarse, cuando ya no soporta la mediocridad propia. Y ese sábado yo estaba cansado, cansado de ser la versión más cómoda de mí mismo. Caminé sin destino, observando los rostros de la gente. Algunos se notaban apurados, otros parecían perdidos, y pensé que tal vez todos estábamos igual, viviendo por inercia, buscando un propósito en medio del ruido. El mundo está lleno de personas que respiran, pero pocas que realmente viven. Yo quería ser una de esas pocas. En un parque cercano me senté bajo un árbol. Saqué una libreta que llevaba en el bolsillo y comencé a escribir. No sabía qué poner, así que escribí lo primero que me vino a la mente. Hoy decido empezar. Esa frase fue mi punto de partida. No tenía un plan, no tenía garantías, pero tenía algo más valioso, una promesa conmigo mismo. Los días siguientes fueron un desafío. Cambiar no es fácil, porque implica despedirse de lo conocido, de las excusas, de los hábitos que nos mantienen cómodos, de las personas que nos distraen del camino. Pero con cada día que pasaba, comprendía que la disciplina era una forma de amor propio. Empecé a levantarme temprano, a leer, a hacer ejercicio, a escribir, no porque alguien me lo pidiera, sino porque sentía que cada pequeña acción me devolvía un fragmento de mí. Los resultados no llegaron de inmediato, pero algo dentro de mí comenzó a despertar. Era como si hubiera estado dormido durante años y finalmente abriera los ojos. A veces recaía, a veces me vencía la pereza, el miedo, la voz interna que me decía, no lo lograrás. Pero cada vez que esa voz aparecía, recordaba la mañana en que todo comenzó. Recordaba el sol filtrándose por las cortinas y el silencio de mi habitación. Recordaba que ese día tomé la decisión de no rendirme jamás. Con el tiempo comprendí que crecer no es llegar a la cima, sino tener el coraje de seguir subiendo,
incluso cuando no ves el final del camino. Que madurar no es perder la pasión, sino aprender a dirigirla. Que el éxito no se mide en lo que uno obtiene, sino en lo que uno supera. Y que la verdadera transformación empieza en lo invisible, en la mente, en las pequeñas batallas diarias, en el silencio de la madrugada cuando nadie te ve. El cambio no fue un momento, fue una suma de momentos. Un proceso lento, doloroso, pero profundamente humano. Y mientras más me esforzaba por crecer, más entendía que la felicidad no está al final del camino, sino en el simple hecho de seguir caminando. Hoy, al mirar atrás, veo aquel día como el inicio de una nueva historia. Una historia sin finales perfectos ni héroes invencibles. Una historia real, hecha de caídas, dudas y renacimientos. Aprendí que nadie te rescata, que el crecimiento no viene de afuera, que la vida cambia solo cuando tú cambias, y que el poder más grande que tenemos no es controlar lo que sucede, sino decidir qué hacer con lo que nos pasa. A veces, la vida te golpea para despertarte. A veces te quita lo que más amas, no por crueldad, sino porque sin perder no aprenderías a valorar. Y aunque duela, aunque parezca injusto, cada pérdida trae escondida una lección. Ese día de sábado me cambió, no por lo que ocurrió, sino por lo que entendí, que no hay mayor tragedia que llegar al final de la vida sin haber vivido de verdad. Hoy sigo despertando temprano. El sol sigue entrando por las cortinas, pero ya no lo veo igual. Ahora lo siento como un recordatorio silencioso de que sigo aquí, que tengo otra oportunidad, que aún puedo construir algo mejor. Ya no busco la perfección, busco la coherencia, que lo que pienso, lo que digo y lo que hago estén en armonía. Cada día es una nueva página. Y si algo he aprendido, es que el cambio no llega cuando todo está listo, sino cuando te atreves, incluso con miedo. Porque el valor no es ausencia de miedo, es avanzar a pesar de él. El camino no es fácil, pero es real. Y si estás dispuesto a recorrerlo, descubrirás que el verdadero milagro no está en lo que consigues, sino en lo que te conviertes. Así que si hoy estás en ese punto donde no sabes qué hacer, donde sientes que tu vida se repite sin sentido, recuerda esto: no necesitas saber todo el camino, solo necesitas dar el primer paso. Ese pequeño paso, aunque parezca insignificante, puede cambiarlo todo. Porque a veces una simple mañana de sábado puede ser el inicio de tu nueva vida.